Bienvenidos al segundo episodio del curso de rinoceros del canal y hoy os voy a explicar un poco el entorno 3D. Pero antes de empezar con el entorno 3D me gustaría explicaros un par de cosillas que se me quedaron en el tintero en los vídeos anteriores. Y el primero que os quería hablar era sobre los tipos de selección que existen. Bueno, la selección se hace simplemente haciendo clic izquierdo y arrastrando. Como veis aparece como esta especie de cuadrado o rectángulo que se va creando a medida que movemos el cursor. Y como veis hay dos tipos, uno que es con la línea exterior, el perímetro es liso, y otro que es discontinuo. ¿Vale? Tienen una serie de diferencias las dos. La lisa, por ejemplo, solo seleccionaría algo que estaría completamente contenido dentro de los límites de la caja que estamos creando, como sería este caso. Sin embargo, si seleccionamos simplemente una esquina, pues no nos seleccionaría el objeto. Mientras que la otra tipo de selección, que es de derecha a izquierda, que es esta discontinua, pues con tal de seleccionar simplemente una pequeña parte de nuestro objeto que queremos seleccionar, se seleccionaría. Esto se ve de forma clara con estos dos rectángulos. Si vemos bien, si queremos seleccionar solo uno de ellos, haríamos así con el de izquierda a derecha con el cursor y se seleccionaría simplemente ese objeto. Mientras que si hacemos de derecha a izquierda, aunque sea una zona pequeña, veis que estamos seleccionando los dos objetos. Vale, eso yo creo que da por concluida la parte de selección de objeto. Bueno, solo mencionar que tenéis aquí abajo a la derecha, donde, bueno, por donde están todas las opciones de orden y tal, hay una opción que es filter, y esto sería para seleccionar simplemente pues o puntos o curvas, que en este caso son líneas. En superficies es para hacer como selecciones mucho más detalladas. Pues imaginar que tenéis un gran proyecto pues con superficies, objetos simples, líneas, pues, y solo queréis seleccionar las líneas para ocultarlas, para que se vea bien la vista. Pues simplemente seleccionaríais aquí la casilla de curvas y solo se seleccionarían las curvas, no se seleccionarían cualquier otro tipo de objetos. La verdad es que es muy útil para ciertas ocasiones. Y después, antes de pasar al entorno 3D, también me gustaría tocar un poco el tema de las curvas, que como veis está en esta parte de aquí, de arriba a la izquierda, en la barra pues, de accesos rápidos. Y como veis, las curvas dentro de Rhino funcionan de una manera un poco especial comparado con otros programas. Y básicamente tú vas creando puntos. Esto yo os recomiendo que lo probéis. Básicamente estos puntos son tangencias. Son... Si os voy a hacer así una... ¿Veis? Cuando lo seleccionáis, básicamente este punto es como que está creando tangencias y subdivisiones, y con esos puntos pues vais a poder ir controlando la curva de manera bastante precisa y exacta. Es una de las mejores curvas que hay dentro de los software de modelado 3D, y la verdad es que es muy útil para hacer pues, modelos más orgánicos y este tipo de cosas. Después aquí, si seleccionáis, abrirá un desplegable que os permitirá hacer otros tipos de curvas como espirales, hipérbolas, yo que sé, catenarias, pues todo este tipo de cosas que pues yo os animo a que exploréis y que testéis por vosotros mismos. Y bueno, ya tocado el tema de las curvas, pues vamos a pasar al entorno 3D, y vamos a empezar hablando un poco de las extrusiones, que yo considero que es una de las cosas esenciales dentro del entorno 3D. Vamos a coger uno de estos cuadrados que teníamos por aquí antes, vamos a salirnos de la vista top, que es básicamente la vista aérea, y nos vamos a meter a la vista de perspectiva. Como veis, aquí tenemos nuestro cuadrado. Uy, es este de aquí. Es este cuadrado de aquí, y nos lo vamos a llevar un poco más para acá para que lo veáis mejor. Vale, pues hay dos formas principales para hacer extrusiones. Una es con el gimbal, que os expliqué en el capítulo anterior, pero la forma correcta de hacerlo, podéis veniros a esta pestaña de accesos rápidos y vendríais a la parte que pone Extrude Close Planar Curves. O sea, seleccionaréis esta opción, y básicamente lo que haríais sería primero seleccionar la curva que queréis extruir. Después le daríais a lo de extruir la curva,
y básicamente después lo que tenéis que poner es la altura que queréis que se extruya. La verdad es que es un concepto bastante intuitivo y fácil de seguir. Así que simplemente seleccionáis en el punto que queréis y ya se os crearía vuestro objeto en 3 dimensiones. Es como, por así decirlo, como si esta curva se estuviese repitiendo muchísimas veces a lo largo el eje de las zetas. Y bueno, esto lo podéis hacer básicamente con cualquier tipo de forma. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, una curva. Cualquier forma que sea cerrada. Vamos a poner el on snap, que lo he quitado. Y seleccionaríais la curva. Podéis también poner extrude curve. Y básicamente con esto ya os saldría para extruir. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo que uséis la barra de comandos, pero si veis que es más fácil para vosotros usar la barra de accesos rápidos, pues también está perfecto. Vale, ¿qué más? Tenemos también pues otro tipo de hacer estas cosas de forma incluso más rápida que haciendo curvas y tal. Básicamente, si queréis hacer figuras sencillas, como puede ser un cubo o una esfera, pues tenéis también aquí en la barra de comandos rápidos, pues os vendríais aquí y por ejemplo esta caja os haría pues básicamente un cubo. Sería básicamente lo mismo que hemos hecho ahí, pero de forma pues un poco más rápida y ahorra tiempo para ciertas cosas. Y lo mismo que tenéis un cubo, tenéis un cilindro, pues tenéis pues diferentes formas que podéis ir utilizando. Y básicamente pues son figuras simples que la verdad es que parece que no, pero con las figuras simples se pueden conseguir grandes logros en el mundo del modelado 3D. Y a mí sinceramente me gusta mucho utilizarlas porque a partir de ellas después veremos en próximos vídeos cómo podemos modificarlas de diferentes maneras. Pero, pero eso es un mundo apasionante el de las figuras simples. Y vale, y ya me gustaría acabar el vídeo diciendo rápidamente los 4 tipos de transformaciones simples que existen. Para eso vamos a venirnos a esta parte de aquí, que tengo una serie de cubos puestos, como os he enseñado aquí. Básicamente lo que he hecho pues ha sido hacer un cubo. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo veáis. Haríamos un cubo y cogeríamos el gimbal con la tecla alta presionada. Haríamos drag a una de las flechas y con eso se nos duplicaría el cubo, ¿vale? Eso es importante y ahorra bastante tiempo. Recordad la tecla Alt presionada y con eso básicamente haríais un duplicado del objeto en cuestión. Vale, pues vamos a empezar con los tipos de transformaciones simples. Se llaman transformaciones booleanas y se encuentran en esta parte de aquí, por si queréis ir directamente al botón. Empezaremos con la primera, que es esta que aparece aquí. Y básicamente esa, si seleccionas 2 objetos, lo que hace es una unión booleana, boolean union, como veis ahí. Al hacer clic, básicamente se nos unirían estas 2 piezas y se convertirían como en un sólido. Es como si estuviésemos fusionando 2 piezas. Esto se ve bastante claro si hacemos ahora un clipping plane, que es básicamente para hacer una sección. Es un plano que básicamente secciona todo lo que pasa a su, a su paso, básicamente. Como veis, es bastante útil para ciertas cosas y con la unión booleana básicamente veis que un objeto que no está unido mediante esta unión booleana, pues veis que tiene unas líneas de encuentro que básicamente son los bordes que delimitan cada uno de los objetos, mientras que una vez hemos hecho la unión booleana, pues estos bordes desaparecen y esa pieza es como si estuviese pues fundida, o sea, se convierte en una sola pieza. Vale, vamos a borrar el clipping plane y vamos a pasar al siguiente tipo de transformación, que es el Boolean Difference, que el Boolean Difference lo que hace es recortar. Imaginar que queréis recortar esta pieza utilizando esta pieza. Básicamente se recortaría esta parte delimitada por aquí, en donde coinciden. Es como si estuvieses recortando con otra pieza. Vamos a verlo, vamos a hacer clic y es importante que leáis lo que os vaya poniendo. Seleccionar superficies o polisuperficies que quieras extraer, que le quieras extraer una parte. Y decimos, vale, pues queremos que esta sea la pieza a la que le extraemos esa parte.
y ahora te pregunta cuál es la superficie o polisuperficie que quieres extraer, con la que quieres extraer. Y diríamos, pues con esta. Presionaríamos Enter. Uy, perdón, lo he hecho al revés. Vamos a hacerlo otra vez. Em, Volveríamos a seleccionar. Queríamos que esta fuese la que extraemos. Presionaríamos la tecla Enter y después cogeríamos la pieza con la que queremos cortar, como si, por así decirlo, fuese la tijera. Seleccionaríamos esta pieza y después nos pone aquí Delete Input. Si queremos que la pieza con la que cortamos se elimine, pues presionaríamos a que sí. Lo voy a presionar para que veáis con más facilidad cómo funciona el Boolean Difference. Presionaríamos el intro y ya tendríamos nuestro corte hecho. La verdad es que es una cosa bastante intuitiva y eso, yo os animo a que practicáis estas cosas porque yo creo que con la práctica es la única forma de verlo completamente claro. Después hay otro tipo de boolean, de operación booleana, como puede ser la intersección, ¿vale? Esto básicamente seleccionaríamos los dos objetos que queremos hacer la intersección y le daríamos a que no queremos delete input porque quiero que veáis exactamente lo que pasa con la intersección. La intersección lo que hace es que se queda únicamente con la parte en la que estos dos objetos interseccionan. Básicamente esta parte en la que los dos objetos están juntos, por así decirlo. Presionaríamos Enter. Perdón. Un momentito. Vamos a volver a hacer. Que parece ser que no ha funcionado. Y ahora parece ser que sí que ha funcionado. Y como veis, únicamente se ha quedado con la pieza. Esto sería como, por así decirlo, la pieza que encaja aquí. Es la pieza en la que los dos... Con la que los dos cubos están coincidiendo, por así decirlo. Y por último tenemos la herramienta de Boolean Split. También seleccionaríamos como siempre. Siempre empezamos seleccionando los dos, excepto en el de diferencia, que tenemos que decir quién es el que corta a quién, básicamente. Y con el Boolean Split, vamos a verlo claro. Cuando tú estás haciendo split, pues básicamente es lo mismo que esto de aquí, pero lo mismo que el intersection, pero básicamente estás como dividiendo una parte, ¿sabes? Una parte que iba antes ahí y se ha dividido del objeto principal que era este, el cubo principal, y, y básicamente eso se separa, por así decirlo, del objeto principal con otro objeto que desees. Esto se puede hacer con cualquier tipo de, de cuerpo simple, como puede ser esferas, cubos, cilindros, lo que quieras. Y a mí el que me parece bastante peculiar es, por ejemplo, si cogemos una esfera y le hacemos, por ejemplo, el split otra vez. Como veis se queda ahí, pues como por así decirlo, la figura bueno, la forma de la esfera. Y yo os animo que probéis con vosotros mismos todos los tipos del Boolean Different, Boolean Union y todos estos tipos de transformaciones simples. Y bueno, también decir que todo no es perfecto, así que también tiene sus pequeños inconvenientes y yo os recomiendo que uséis todo este tipo de de operaciones booleanas exclusivamente con objetos simples. Nada de superficies y cosas así raras que el programa normalmente pues puede crashear cuando tiene que hacer pues muchos cálculos complejos y hay otro tipo de transformaciones más potentes para otro tipo de de objetos o de superficies o cosas así más complejas. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, así que muchas gracias y os veo en el próximo vídeo.